Muchos se preguntarán por qué la juez no accedió a enviar a estas personas de primera línea a detención domiciliaria y más bien optó por que fueran enviadas a un establecimiento carcelario. La respuesta es muy sencilla y como lo aclaró la juez, estas personas delinquían y se comunicaban desde medios electrónicos donde planeaban y luego ejecutaban sus actos vandálicos. Pues bien, ahora recluidos desde una cárcel ya no podrán seguir burlándose de la justicia y desde allí tendrán más tiempo para reflexionar del por qué hicieron lo que hicieron. Eso sí, ni Petro ni el senador Bolívar irán a visitarlos, ya que solo los usaron para ejecutar sus fines, que consistían en generar caos y destrucción. Escuchemos más bien los excelentes argumentos de la juez 69 de control de garantías. Exigen una oportunidad laboral para llevar el pan a sus hogares, por los ancianos que trabajaron toda su vida y no pudieron acceder a una pensión que ahora exigen para el resto, esos animosos cuyas arengas acompañan con tamboras y flautas como única arma o con la fuerza de sus pulmones, no merecen ser comparados con alborotadores, gamberros, patanes, camorreros y forajidos, quienes exhiben como logros, utilizando la caja de resonancia de las redes sociales, para darse una falsa, absurda y pusilánime publicidad. Sí, creo. Pero es vándalo. De por sí estás entre los 10 más buscados. Me tienes que dejar una camiseta o el casco firmado, eres en serio. Esgrimiendo como trofeos a humildes servidores públicos a quienes arremeten cobardemente en jauría, pese a que son colombianos como ustedes y trabajadores honestos. Chicos, buenos días, Dios los bendiga y espero que la actividad de hoy se logra hacer muy bien. Les dije, pues hagámosles, vamos a quemar un tombo. Entonces me decidieron y me asomo a esa esquina y veo al tombo, parce, con el escudo abajo, todo asustado, que porque le habían lanzado una molotov. La lancé re bien y iba como para la cabeza, pero entonces como que el aceleró y le explotó en la espalda, parce, y la espalda se le prendió en llamas. Sobre la gravedad, el expediente es asaz elocuente, siendo entonces palmario que esa actitud que presuntamente asumieron es demostrativa de falta de frenos inhibitorios, en un afán feral de quemar personas y de ver sangre, insensibilidad social y un desafuero inusuales en personas que en su mayoría tienen 20 años y los otros que escasamente superan la treintena. Es demostrativo del poco respeto que les merecen sus congéneres, de quienes se burlan tras constatar en sus rostros el pánico y el temor. Y ni qué decir de la ciudadanía que en los medios de comunicación reflejaban ese mismo sentimiento y de los que de manera altanera, soberbia e inmisericordia se mofan, amenazando con recrudecer sus incursiones. También, en algunos de los elementos, se aprecia como algunos de los miembros de primera línea Engativá A o primera línea 80 se solazaban con sorna macabra de la, a su juicio, beldad de los aditamentos que usaban, al parecer, para causar mayor letalidad en sus arremetidas contra la fuerza pública. También alababan las habilidades manuales de los orfebres de estas armas no convencionales. La privación de la libertad de una persona o de 10 personas no resolverá todos los problemas estructurales de nuestra sociedad. No impedirá que se sigan dando actos vandálicos o delictivos en el marco de las protestas. No, eso sería ser muy cándido.
muy ingenua, pero sí se muestra eficaz para prevenir la comisión de nuevos delitos de parte de quienes al parecer, demuestran cierto desdén por el ordenamiento positivo. Es ponderada, es decir, si bien es una medida intrusiva y asaz gravosa para el patrimonio fundamental de los individuos, ese sacrificio se encuentra compensado en términos de la efectividad de la administración de justicia y el beneficio obtenido con la paz, el sosiego y la prevalencia del interés general. Disminuir la presión sobre la operatividad del sistema penitenciario y carcelario puede, y de hecho es un objetivo relevante, pero no anula ni impide el legítimo ejercicio de la persecución penal, ni desdibuja la racionalidad instrumental de la medida que aquí se solicitó, ya que se respeta el carácter excepcional fijado en la Constitución y la ley. Y es urgente. ¿Por qué? Porque estos hechos han venido teniendo ocurrencia, porque aún hay personas, al parecer, que hacen parte de esta organización y que continúan en libertad, porque se programa o se proyecta, y así lo dio a conocer la fuente, que se realizarán nuevas andanadas, y porque en efecto hay que hacer esa anticipación de cara al artículo 2 de la Carta Política. Existen dos vías, una menos drástica, radical, draconiana, una afectación menos intensa de derechos y otra en establecimiento carcelario. Por la primera me refiero a la detención en domicilio. ¿Y por qué no sería procedente la domiciliaria? Por poquísimas razones. Porque la concertación, la planeación, la logística y demás se hacía preponderantemente por medios tecnológicos, plataformas a las que se tiene acceso desde una terminal móvil, entiéndase celular, entiéndase una tableta o un computador con acceso a internet. Por eso el fiscal hablaba de una novísima figura, pero no refiriéndose a un delito de creación propia, de un delito por él inventado. Es novísima porque cuando se creó el tipo penal del concierto para delinquir, no existía ni siquiera la telefonía móvil celular. Pero ese tipo penal no es incompatible con las nuevas tecnologías. Aunque suene un poco cándido o no muy realista, decir que el acceso a medios de comunicación o medios electrónicos, en principio está restringido en los establecimientos de reclusión. La experiencia ha enseñado que desde las cárceles los internos se comunican, tienen teléfonos celulares, les son hallados cuando hacen las incautaciones y demás. Lo cierto es que su internamiento o el internamiento de estas personas impediría, o por lo menos se les tornaría más difícil, extender sus actividades presuntamente al margen de la ley. De suerte que en una relación de medios y de fines deviene legítimo que se acoja a la petición del ente instructor al ser la única con la potencialidad de poner coto o límite a su comportamiento antisocial. Así se privilegia, insisto, el interés general, se garantizan entornos comunitarios seguros, se inocuiza, no me gusta utilizar esta expresión, pero a quienes conspiran contra la paz y la tranquilidad sociales, siendo entonces la única opción la detención en establecimiento carcelario. ¿Por qué? Porque las demás permitirían la utilización de estos aditamentos tecnológicos, la interacción de estas personas entre sí y entre las personas que aún conservan la libertad, y podría llegar a generar nuevas afectaciones al orden público, nuevas afectaciones a la administración pública en cabeza del delito denominado violencia contra servidor público y demás. No se requiere siquiera la presencia física, un celular y ya.
Con eso se pueden concertar, con eso se pueden trasladar. ¿Y por qué tampoco sería posible la domiciliaria? Porque, como lo indicó la fuente, se reunían en distintos domicilios. Insisto, podrían seguir interactuando con los demás miembros de la organización que no han sido judicializados. Seguirían utilizando sus domicilios para las reuniones y podrían concretar esa avanzada que la fuente señaló que se tenía planeada para noviembre. Entonces, lógico es que se imponga un palo a la rueda a tan protervo propósito. Estas pruebas de la Fiscalía hacen parte del arsenal probatorio contra los 10 capturados de la primera línea, a quienes en un segundo se les acabó la tranquilidad y la frescura que tenían al principio de la audiencia para dar paso a la angustia y el llanto, tras la decisión de la juez que los consideró un peligro para la sociedad y los envió a la cárcel.